Sentémonos, por favor. Muy buenos días a todas y a todos. Se abre la audiencia de vista pública en el expediente formado por apelación de asistencia en el amparo promovido, de sentencia en el amparo promovido por la Cámara Guatemalteca de Educación contra la ministra de Educación. El secretario general adjunto al ínterin dará lectura a lo conducente de la sentencia impugnada y efectuará las advertencias reglamentarias respectivas de la presente audiencia. La entidad postulante señaló como acto reclamado el documento publicado por el Ministerio de Educación titulado Estrategia para una educación de calidad para la niñez y juventud guatemalteca, lineamientos para ampliación de carreras, bachillerato en ciencias y letras con orientación técnica y humanística y magisterio de educación preprimaria y preprimaria bilingüe intercultural. Lo anterior con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho que constan en el escrito de interposición respectivo. La Corte Suprema de Justicia, constituida en Tribunal de Amparo, en sentencia de 4 de febrero de 2013, consideró: el fondo del amparo se centra en la reforma educativa realizada en la carrera de magisterio, la cual, a criterio de la postulante, se implementa por medio del acto reclamado. Lo anterior no es acertado, porque el Consejo Nacional de Educación, en acta 24-2010 de 7 de noviembre de 2010, hizo entrega al Ministro de Educación de las políticas educativas, las cuales fueron aprobadas mediante el Acuerdo Ministerial 3409-2011, en el que se aprobaron las políticas presentadas por el Consejo Nacional de Educación. En el artículo 3 del referido acuerdo se aprobaron las políticas educativas, dentro de las cuales se encuentra la contenida en el inciso D, el cual señala, abre cursiva, recurso humano, fortalecimiento de la formación, evaluación y gestión del recurso humano del Sistema Educativo Nacional. Como complemento de lo anterior, la Ley de Educación Nacional establece en el artículo 12 las funciones del Consejo Nacional de Educación, al indicar: Consejo Nacional de Educación es un órgano encargado de conocer, analizar y aprobar conjuntamente con el despacho ministerial las principales políticas, estrategias y acciones de la administración educativa tendientes a mantener y mejorar los avances que en materia de educación se hubiesen tomado. Se advierte entonces que el acto reclamado fue emitido y aprobado dentro de las atribuciones administrativas y legales que le competen al Ministerio de Educación, ya que a través del documento relacionado se están implementando las políticas educativas nacionales en aplicación de la normativa relacionada con anterioridad. Tales políticas son producto de las decisiones tomadas por el Consejo Nacional de Educación conjuntamente con el Ministerio de Educación y no como imposición arbitraria y unilateral de la autoridad impugnada. A lo anterior debe agregarse que la solicitante manifiesta que le causa agravio que la ministra impugnada haya omitido la publicación de un acuerdo gubernativo o ministerial. De ser así, es evidente que la interponente incurriría en un erróneo señalamiento del acto reclamado, pues el señalado no corresponde con la omisión objetada. Dicho de otra forma, el documento objetado implica una acción de parte de la autoridad, no una abstención de hacer. Por las razones anteriores, el amparo debe denegarse. Con fundamento en lo manifestado, al resolver, declaró: deniega a la Cámara Guatemalteca de la Educación el amparo solicitado contra la ministra de Educación. No hay condena en costas, ni imposición de multa y demás consideraciones. De conformidad con las disposiciones que regulan la celebración de vistas públicas ante este tribunal, las partes deberán dirigirse directamente al mismo, alegar en forma oral y abstenerse de dar lectura a cualquier documento, salvo autorización previa del presidente, concretarse el asunto planteado, ser breves, concisos y precisos en su exposición, y para tal efecto cada una de las partes contará con un tiempo no mayor de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Gracias. Pueden hacer uso de la palabra el apelante, solicitante del amparo de la vista pública.
En este caso, la Cámara Guatemalteca de la Educación, por medio del presidente de la Junta Directiva y representante legal, quien comparece con el auxilio del abogado Gabriel Orellana Rojas, a quien se le da el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Con la venia de la honorable Corte, solicito anticipadamente la benevolencia de esta Corte para que, en caso necesario, pueda citar breves fragmentos de algunos documentos e incidencias atinentes a este proceso. En lo conducente puede ser. Gracias, señor presidente. En tal virtud, quisiera referirme brevemente a tres hechos fundamentales en este amparo. El primero de ellos es que, como bien escuchamos todos los que en esta sala concurrimos, a juicio de la Corte Suprema de Justicia, el acto que causa el agravio es lo que en doctrina de derecho administrativo se conoce como un acto complejo. ¿Por qué? Porque vemos que hay, en primer lugar, una decisión que adopta el Consejo Nacional de la Educación, y dos, un acuerdo gubernativo que aprueba dichas políticas, y tres, un supuesto documento que sirve de guía para orientar a quienes estén interesados en cumplir esas disposiciones. Es entonces un hecho complejo que no debemos perder de vista como tal, y en ejercicio y en cumplimiento del principio de legalidad y del debido proceso, debió ser publicado en su conjunto. ¿Por qué? Porque sencillamente, de otra manera, las partes que quisieran impugnarlo en su momento estarían imposibilitadas de hacerlo, tal como sucedió en este caso y tal como lo permitió la Corte Suprema de Justicia por medio de su Cámara de Amparo. Adicionalmente, otro hecho importantísimo para este caso es que la propia ministra de Educación señala que con motivo de este acto agravioso no se formó expediente alguno. Esto quiere decir que ninguna de las partes interesadas fue notificada en lo personal, y si a esto le sumamos la consecuencia del primer hecho, es decir, que un acto administrativo complejo no fue publicado en su totalidad, nos encontramos entonces ante una situación de incertidumbre, que lo más probable pareciera ser que fue deliberada para impedir que las partes interesadas impugnaran en su momento y conforme cualquiera otra vía del derecho administrativo esta resolución del Ministerio de Educación. ¿Cuál es entonces el error en que incurre la Corte Suprema de Justicia por medio de la Cámara Penal de Amparo? Disculpas. El error consiste en que, de acuerdo con la propia ley de amparo, con el principio reconocido, entre otros, por la Convención Americana de Derechos Humanos sobre el recurso efectivo, es que el tribunal, cualquier tribunal, pero en especial el Tribunal de Amparo de oficio, tiene que analizar todas las implicaciones de un acto agravioso, aun cuando las partes interesadas no lo hubiesen hecho valer. Esta disposición en el caso presente fue papel mojado para la Corte Suprema de Justicia. En tal virtud, el agravio subsiste en este momento y consiste, vuelvo a repetir, en el hecho de haber publicado parcialmente el acto agraviado. Y por otra parte, aún cuando aceptásemos la conclusión de que en este caso, con haber publicado en la página web del Ministerio de Educación los instructivos del caso, estamos incurriendo en otro problema
grave desde el punto de vista del derecho administrativo y del derecho constitucional, y fundamentalmente en violación del debido proceso. ¿Cuál es? Que hoy por hoy, en el sistema jurídico guatemalteco, con muy pocas excepciones, pero de las cuales no se encuentra incluido el Ministerio de Educación ni ninguna disposición administrativa, los documentos que aparecen colgados en la página web tienen validez legal, como que si hubieran sido publicados en el diario oficial. De tal manera que en este momento vamos a suponer que se aplica el trillado argumento de que la ministra de Educación actuó en cumplimiento legítimo de sus funciones. Perfecto, eso pudo haber sido en cuanto al fondo del acto, pero en cuanto a la forma con que pretendió darle vida a ese acto administrativo, sencillamente estaba ayuna de lo que es el debido proceso. Y el debido proceso, de más está que lo recuerde a esta corte, y espero que no me lo tome a mal recordárselo, aplica en el proceso administrativo, en el proceso civil, en el proceso contencioso administrativo, etc. De tal manera, honorable corte, que en este caso tenemos un acto que aún cuando remotamente se ajuste a derecho, es un acto ilegal, porque el principio lo establece muy claramente, casi de manera universal, el Código Procesal Civil y Mercantil. Ninguno puede ser afectado en sus derechos si no ha sido debidamente notificado. Y en este caso, el ejemplo más claro, la analogía más ajustada a derecho que podemos recordar, son las disposiciones de la Junta Monetaria. La Junta Monetaria periódicamente establece, por decisión de sus integrantes, la política monetaria del Estado para un periodo de un año, para poner un ejemplo. Y las disposiciones que, como consecuencia de dichos lineamientos políticos, se dictan periódicamente: cambio de la tasa de interés, cambio de los encajes bancarios, cambio de la tasa de cambio si fuera el caso, son publicados en el diario oficial. ¿Por qué? Porque son decisiones que tienen validez erga omnes. Tal fue lo que señaló, por ejemplo, esta honorable corte recientemente en un caso promovido por American Airlines contra el director de Aeronáutica Civil. Estamos hablando de actos abstractos, generales y de validez general. De tal manera que podríamos decir que con esto es suficiente esta exposición. Debe ser breve, concisa, tajante, pero hay algo que me interesa señalar, porque de nuevo me interesa refutar de nuevo ese trillado argumento de que la autoridad recurrida actuó en ejercicio de sus funciones legales. Y ese argumento es muy simple. Lo enuncia el artículo 3 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, es decir, la ley que rige prácticamente el procedimiento administrativo general en Guatemala. Y es tan simple como esta enunciación: las resoluciones administrativas serán emitidas por la autoridad competente con cita de las normas legales o reglamentos en que se fundamenta. Es prohibido tomar como resolución los dictámenes que haya emitido un órgano de asesoría técnica o legal. ¿Y qué es el Consejo Nacional de la Educación? Es, por supuesto, un órgano de asesoría técnica, y obviamente sus decisiones no pueden ser aprobadas como tales para integrar ese acto administrativo complejo al que me he venido refiriendo.
Tanto más, y con esto voy a concluir, quisiera señalar otro aspecto que no debe pasar desapercibido, porque supuestamente esta honorable Corte ha abierto una enriquecedora y monumental brecha al reconocer el bloque de constitucionalidad como concepto rector de nuestro ordenamiento. Y ese bloque de constitucionalidad implica, nuevamente lo digo, el recurso efectivo que obliga al análisis integral de todos los elementos probatorios y jurídicos del acto impugnado, aun cuando no hayan sido reclamados por la parte. Pero en este caso, simple y llanamente quiero referirme a algo que dijo la ministra de Educación con sus propias palabras. Ella dijo que en el portal del Ministerio de Educación se encuentran exhibidos muchos otros documentos y que este mismo extremo, ella reconoce que por tal cantidad de documentos hay una incoherencia documental que fue la que hizo que la Corte Suprema de Justicia, como tribunal de primera instancia en este amparo, inadvirtió a la hora de dictar el amparo provisional posteriormente revocado por esta Corte. En otras palabras, señores, acá lo que se trata no es de cuestionar una reforma educativa. Quien haya señalado ese concepto está muy equivocado. En este momento lo que estamos haciendo es tratando de depurar los conceptos de la litis para saber concretamente cuál es la base jurídica que se debería impugnar, posiblemente en otras vías, pero el hecho es que aún sin necesidad de llegar a esa ulterior impugnación, aquí tenemos claramente manifestado un hecho que viola el debido proceso, tal como se desprende de la propia ley de lo contencioso administrativo. Muchísimas gracias, honorable. Corresponde intervenir el tercero interesado, el Liceo Canadiense de Sociedad Anónima, por medio del administrador único y representante legal, abogado Mario Rafael Arriaga Martínez. Muchas gracias, muy buenos días, honorable Corte de Constitucionalidad. Efectivamente, como terceros interesados, queremos ser la voz también de la Cámara de la Normativa de la Educación, representada por unos pocos miembros, en el afán de demostrar que nosotros somos respetuosos de la ley y de los procedimientos. No acudimos a medidas de hecho, acudimos a medidas legales. También están presentes los representantes oficiales de la Asociación Nacional de Colegios Católicos, ANAC, y la representante de la Asociación de Colegios Evangélicos, de manera que podríamos decir que la educación privada en su totalidad, 6.500 colegios privados en todo el país, está presente y representada, y en ese momento pues nosotros queremos ser su portavoz. Ya el jurista Oriana Rojas hizo la exposición técnico-jurídica del caso. Sería prolijo repetir y abundar en los mismos argumentos. Nosotros esta mañana queremos hacer una exposición realista y humana y por lo tanto realizar algunas reflexiones. Como ya dijo el licenciado Oriana Rojas, aquí el problema está en que se puede sentar un precedente terrible para la educación de este país y para el proceso judicial en este país, si de alguna manera se convalida el argumento del Ministerio de Educación de que hace 2 años hubo una reunión entre el ministro o ministra de ese tiempo y el Consejo Nacional de Educación, del cual aquí hay varios representantes
representantes, y que en ese momento ellos definieron una política educativa. Si se lee con detenimiento esa acta que ella acompañó, verán ustedes que nada se dice del fondo del asunto. Se dice que se va a modernizar la educación, que se van a implementar políticas educativas modernas, adecuadas a los tiempos que corren, todo muy bien. Pero en ningún momento se dice claramente se va a suprimir la carrera de magisterio. En ninguna parte de ahí. Nosotros creemos que si para que un colegio privado consiga autorización del Ministerio de Educación para impartir alguna carrera, sea magisterio, sea perito contador o cualquier carrera, se requiere de una resolución ministerial para suprimir la carrera de magisterio. Tendría mínimo que haberse emitido un acuerdo ministerial en ese orden de ideas. Y no simplemente un momento en que hubo un acuerdo de modernizar la educación entre el Consejo Nacional de Educación y la ministra, sin decir claramente ni para nada que se iba a suprimir la carrera de magisterio. Imagínense ustedes qué precedente. De ahora en adelante estaríamos en manos de cualquier ministro en el futuro que, aduciendo de que en aquel momento el Consejo Nacional y la ministra de turno acordaron modernizar la educación, tomar cualquier otra medida sin emitir acuerdos de ninguna naturaleza, porque habría quedado claro que no hay que hacerlo, ni mucho menos publicar, simplemente dejar en un estado total de indefensión a toda la comunidad educativa de este país. Realmente es un precedente muy delicado y es una reflexión muy importante que nos interesa hacer notar esta mañana. Si ustedes leen el folleto de la estrategia de educación que ella fue la que publicó en la página del ministerio, verán que de ahora en adelante el ministerio únicamente va a ofrecer 12 bachilleratos. Eso es lo que va a ofrecer, tomando el modelo del tradicional high school en Estados Unidos y algo similar en Europa. Guatemala no está para eso. En Guatemala no pueden desaparecer las carreras técnicas, porque a eso vamos. Y la responsabilidad va a ser conjunta de todos nosotros. Este es un país subdesarrollado, en donde hay una sola universidad del Estado, gratuita, y 14 universidades privadas, que hay que pagarlas realmente y que la clase popular trabajadora en ese país no puede pagar. Y al no haber carreras técnicas, estamos condenando a la clase popular trabajadora a no educarse. Definitivamente, porque los bachilleratos solo le sirven a la persona o al joven que tiene quien le pague sus estudios universitarios. Aquí no se puede hacer eso. Estaríamos violando realmente una serie de disposiciones constitucionales que realmente es delicado y es digno de hacerles esta reflexión. Por un lado, si vemos el artículo 71 constitucional, consagra la garantía constitucional, imagínense, un derecho superlativo, la garantía constitucional de libertad de enseñanza. Nosotros, los colegios privados, reclamamos el derecho a ejercer esa garantía constitucional. Para eso se inscribió en la Constitución. Nos garantiza la libertad de enseñanza. Y de criterio docente dice también ese artículo, pero eso es otra historia. La libertad de enseñanza nos debe permitir a los colegios privados enseñar lo que creamos conveniente sin contravenir las leyes, y no que venga un ministerio o el siguiente y disponga que se debe de enseñar esto sí y que no se puede enseñar aquello otro, como en este caso el magisterio. Es una garantía. El artículo 73 de la misma ley constitucional les otorga a los padres y madres de familia el derecho a escoger la educación que se les va a dar a sus hijos, no al Ministerio de Educación. Eso tal vez en Corea del Norte o tal vez en China continental, pero no en una democracia libre como es Guatemala. Queremos creer. El artículo 74 de la Constitución establece que es obligación del Estado promover y desarrollar el diversificado, entre otras cosas. Promover y desarrollar el diversificado significa estimularlo, apoyarlo, hacerlo crecer.
no disminuirlo y acabar con él, porque el magisterio pertenece al área de diversidad. Imagínense ustedes, porque cuando desaparezcan los peritos contadores, los peritos en diseño gráfico, los peritos en dibujo de construcción, cuando desaparezcan ellos y solo queden los bachilleratos, el diversificado ya no existirá más. Y eso contraviene el artículo 74 de la Constitución de la República, pero taxativamente. Y por último, el artículo 78 de la Constitución, imagínense, 71, 73, 74 y ahora el 78, que dice que es obligación del Estado dignificar el magisterio. Eso dice la Constitución. Y nos preguntamos, ¿estaremos dignificando el magisterio, acabándolo, suprimiéndolo? Yo no veo por dónde eso se puede interpretar de esa manera, aunque la Constitución no se debería de interpretar, es muy clara en ese sentido. Dignificar el magisterio y lo vamos a terminar. Realmente eso es totalmente inaudito. El Estado tiene la obligación de cumplir con ese mandato constitucional y no trasladarle esa obligación únicamente a la universidad. Nosotros en la Cámara de la Educación, y en este caso el colegio que represento, para nada estamos en contra de la reforma educativa. Hay que reformar la educación, pero reformarla no significa precisamente liquidar el magisterio y trasladarle el problema a las universidades que no están sujetas a la supervisión del Estado. Esa es una delegación de funciones totalmente inconstitucional también. La Constitución prohíbe la delegación de funciones. Y al trasladarle el problema a las universidades, la estamos violando flagrantemente. Nosotros creemos que lo que se debe de hacer es abrir un diálogo franco entre la comunidad educativa y el Ministerio de Educación de turno para buscar de qué manera, cumpliendo la Constitución, se mantiene el magisterio a nivel medio. Por supuesto que se hace obligatorio la profesionalización del maestro o de la maestra en la universidad de forma obligatoria para mantener la cédula docente, y eso sí va a hacer realmente modernizar la educación en este país, pero no cercenar esa parte del medio y dejar que sean las universidades que enseñen lo que quieran en sus recintos universitarios y el Estado, muy bien, gracias, ajeno totalmente a su obligación constitucional de intervenir en supervisar que la educación magisterial, en este caso, de alguna manera se desarrolle. De manera pues que, como nosotros estamos convencidos de eso, les hacemos a ustedes esa reflexión y les pedimos lo siguiente. Esta Corte precisamente acaba de dar muestras de una bienintencionada actitud cuando resolvió interrumpir, que se interrumpiera una interpelación en el Congreso de la República, algo hasta ahora nuevo, nunca ha sucedido, a efectos de que se eligieran las comisiones legislativas. Nosotros celebramos eso, es bien intencionado. Era necesario para preservar la gobernabilidad en este país. Con esa misma flexibilidad, nosotros le pedimos a la Corte que declare con lugar la acción de amparo y que de alguna manera eso va a producir, no que la Corte lo tenga que decir, pero va a producir una apertura de un diálogo serio, responsable entre la comunidad educativa y el Ministerio de Educación para encontrarle una solución correcta, que no eche por la borda el desarrollo educativo de este país, que no suprima la carrera de magisterio. El magisterio es una carrera con raigambre histórico-cultural en este país, en el occidente, no digamos, en el oriente también, en el centro del país menos, pero occidente y oriente tienen una raigambre histórico-cultural que es muy nuestra. El magisterio de Juan José Arévalo no puede, así nomás de un plumazo, venir y echarlo por la borda. Esa reflexión es importante que nosotros se las podamos hacer a efecto de que se considere la posibilidad de declarar con lugar la acción de amparo y permitir entonces reestructurar una reforma educativa que es muy necesaria, pero que realmente no queremos que se esté dando de esta manera. Si eso no es así, en 2 o 3 años ya no habrá ni magisterio ni carreras técnicas, solo bachilleres, high school, ¿verdad? Y no puede ser que en este país
en donde apreciamos lo nuestro y tenemos que desarrollarnos a nuestro estilo, no como el high school de Estados Unidos. Claro, de ahí viene el proyecto. No puede ser. En Estados Unidos hay 149 universidades estatales gratuitas. En Estados Unidos hay salario de desempleo, hay estampillas para compra de alimentos en los supermercados. Aquí no. Hay que trabajar para poder estudiar. Aquí el papá tiene que pagarle al alumno sus estudios en la universidad, y eso no va a ser posible con una universidad estatal y todas las demás privadas. El bachillerato no tiene opción laboral, y al no tener opción laboral condenamos a esos jóvenes a no poder continuar sus estudios, porque la Universidad de San Carlos ya declaró que no va a poder cumplir con ese compromiso. Por esa razón, señores magistrados, nosotros les pedimos reflexionar referente a esos puntos que les hemos mencionado y de alguna manera considerar la posibilidad de declarar la acción de amparo con lugar en cuanto a la apelación presentada. Muchas gracias. Se clausura la presente audiencia de vista pública.